Y tal como lo veníamos anunciando desde el comienzo del programa, ya se encuentra con nosotros Humberto Valdemar Asdrúbal Baeza Fernández, a quien todos nosotros conocemos como Tito Fernández el Temucano, y que este 26 de agosto va a hacer un gran concierto en el Teatro Caupolicán para despedirse, comillas, de los grandes escenarios, un anuncio que vamos a tratar de resolver, de entender y de explicar acá en Dulce Patria de Cooperativa. Tito, muchas gracias por estar acá, es un honor tenerte acá en Dulce Patria de Cooperativa. No, gracias a ti, muchas gracias, un saludo cordial a toda tu sintonía. Oye, antes de partir a lo medular, el tema del concierto, la despedida y tal, aclarar un tema. Tú te sentaste acá y dijiste, yo partí en la cooperativa, y tienes el recuerdo exacto del día y del lugar donde fue. Digamos, Sí. ¿Por qué no nos recreamos esa historia? Sí, lo que pasa es que tengo un diario de vida yo que tiene, espérate, a ver, 581.000 y tantas páginas. No, 51, puta, me enfermo de 51.800 y tantas páginas. No te puedo Esa creer. es la realidad. No te puedo creer. ¿Cuándo Sí. empezaste a escribir eso? ¿Qué edad tenías? Hace muchos años. Yo empecé el año 64 y comencé poniendo las cosas que había hecho antes. Perfecto. Entonces ahí está puesto que yo empecé en la cooperativa el 15 de marzo. De 1900. Subí una escalera, la estoy viendo si cierro los ojos. Mira tú, allá en Temuco esto, ¿no? Claro, ya no está ahí la radio, por supuesto. ¿Y cómo partiste ahí? ¿Qué es lo que te tocó No, hacer fui ahí? y le pedí al director artístico que me dejara cantar. Yo era bastante conocido en todo caso, ¿eh? Claro. Había cantado en otras emisoras, pero dedicarme de lleno al asunto no lo había hecho. Y sí, me dijo, y hicimos un canje, o sea, no me pagó en plata, Claro. pero me contrató a cambio de ¿qué? De que yo cantara un bolero diario de lunes a viernes en la noche, con mi guitarra en vivo, y se usaban grabaciones con unas cintas enormes, pero era un despelote grabar, entonces era más fácil que fuera yo y la cantara. O sea, Obvio. y yo vivía cerquita de la radio. Claro. Entonces era más fácil que fuera yo y la cantara. Oye, ¿y ese programa Entonces era un yo programa podía de- entrar, mi sueldo era que yo podía entrar a la discoteca a la hora que quisiera Qué a bueno. buscar material. ¿Y qué Entonces buscaba? tenía todos los- Bolero. Boleros, pues. Los sí, eran Panchos. claro, los Panchos, Julio Jaramillo. Alcancé a conocer, bueno, a Lucho Gatica, por supuesto. Qué notable. O sea, había un montón de artistas, pero en fin, los hermanos Rigual, había muchos artistas que cantaban bolero. ¿Y por qué bolero? Porque era música romántica y yo tenía que cantar una carta que mandaba a alguien, una niña, un niño, una persona mayor, masculino, femenino, lo que fuera, a la radio. Y tú 2 días musicalizabas después, esa historia, digamos, claro, yo a través de una canción ajena. no, pues yo cantaba una canción que tuviera que ver con esa historia. Qué notable. Y comenzaba el programa así. Sonaba a las 12 en la radio, que era un gong que tenía la radio, donde daba las 12 y yo partía con mi bolero. Y empezaba el programa. Y ahí contaba la historia de esta pareja, el Claro. problema o qué Leían sé la yo. carta, hablaban con ellos por teléfono. Era muy, muy bonito. Qué notable corroborar entonces, Tito, que tu formación también tiene que ver con otro ritmo y quizás no con el folclore como un concepto madre que siempre se tiende a asociar a tu repertorio. Sí, Pero un cantor sí, popular, sí, básicamente, sí. ¿no? Y Yo- una aclaración que a ti te interesa hacer, digamos, ¿no? Sí. Bueno, pero un cantor popular es interesante saber qué es. Un cantor popular es un tipo que canta siempre a lo que es. Lo podía acusar de cualquier cosa, menos de cantar a lo que no es. Yo digo a veces, una vez dije, nunca me olvido, que lo que pasó fue espectacular. Dije, adentro de un auto caro puede viajar un señor, pero también un maleante disfrazado de señor. A miércoles. Y en ese tiempo era muy delicado decir eso y la platea se removió un poco inquieta y la galería aplaudió y yo me di cuenta que me estaba metiendo en un foro más o menos grande y cambié la temática, pero eso es, no podéis negarlo. Me guste o no, eso es otra cosa. Yo no canto solo a lo que me guste. Son muchos Canto años de a lo que trayectoria. Y interesante aclarar, antes que vayamos a escuchar una primera canción, Tito, esto de la despedida de los grandes escenarios, hay una punta ahí que se hace, ¿no? Despedida de los grandes escenarios, lo que no significa dejar de tocar. ¿Por qué no aclaras cuál es el motivo de este anuncio para este show que se va a hacer en el Caupolicán? A ver, tengo 75 años. Mi carnet dice que tengo 73. Ese es mi problema, pero no, tengo 2 años más. Porque ya, en el campo era así antes. Siempre te pasaban después, no había tiempo, no había registro civil, tenía que llegar a la gran ciudad. Claro. En fin, bueno, por alguna razón yo conozco la razón, mi mamá era madre soltera, bueno, Perfecto. porque era menor de edad, no se podía casar con mi papá, entonces me escondió. Eso fue todo. Me escondió 2 años en el campo y después me pasó por el civil. Cuando ya se casó
con mi padre biológico. Entonces, para la ley 73, pero en realidad 75. Tengo 75 años. O sea, pedirle a un tipo de 75 años que cante 2 horas es complicado. Lo que hago yo es complicado. Una canción no es complicado, por eso Rafael canta 3 horas. Claro. Yo podría cantar 3 horas también si fueran canciones como esos boleros que cantaba antes. Claro. Que primero viene un interludio, que lo hace la orquesta, el tipo no canta. Da un poquito de respiro, obvio. No, 2 horas, Claro. 2 estrofas, no, perdón. Claro. 2 estrofas, después viene el interludio, que toca la orquesta y él no canta más, y después canta el estribillo. Listo. No, si fuera Es así. re poco. Claro. Bueno, yo hago La Madre Cordero, que dura 12 minutos, digo buenas noches y parte la guitarra y parto yo, no paro nunca más hasta que se acaba el concierto. Es cierto. Nunca más me detengo, entonces corta la voz. Es mucha intensidad. No, además que lo que hace Tito Fernández es de mucha fuerza. Estamos con el Temucano, escuchamos una canción tremenda de tu primer repertorio, por así decirlo. Temas que van a estar incluidos, me imagino, en este show, que además contempla participación de gente invitada en esta despedida de los grandes escenarios en el Caupolicán, ¿no? Claro, lamentablemente esa canción no va a estar en el repertorio. ¿No la va a incluir? No puedo. ¿Hay, no ¿hay puedo. posibilidad de convencerte, Tito? No, ninguna. Ninguna. Hay canciones que son mucho más trascendentes dentro de lo que ha significado la recepción que ha tenido el público con mi obra. Claro. Esas son las que yo voy a cantar. Tú siempre dices, yo tengo más de 1800 canciones, pero siempre me reconocen o me piden 13. Claro. ¿Hay algo, ¿hay algo ahí de frustración o No, para nada. O sea, lograr que te conozcan 13 canciones es mucho. Sí, por lo pronto, sí. ¿no? Y que no se olviden nunca, porque esas canciones tienen más de 50 años. Imagínate tú, oye, el show entonces en el Caupolicán tiene invitados importantes, Pato Mansi, Kelentaro, entre otros, ¿no? Claro, ellos son cantores como yo. El Pato Mans no ha cantado nunca una mentira. Y además sus canciones están muy, muy, muy bien escritas. Eso el Pato Mans es un tremendo escritor. Oye, y son... y los Kelentaro son los cantores sabios de aquí. O sea, cuidado, hablar de los Kelentaro hay que meterse en la obra para entender qué son los Kelentaro. Los Kelentaro son los que dicen, y si pienso en espiral es porque pienso creciendo. O sea, Chuta. Por favor, ahí tenéis 5 años de estudio para ese par de líneas. Oye, y son cantantes probablemente que coinciden contigo. Cantores. Cantores, que, son, Eso. que coinciden contigo en esto de no revelar mucho. Tú tienes como un carácter, siento yo, Tito, se crea mucha mitología respecto de tu vida, respecto de cosas. Tú siempre dices, si me preguntaran a mí por lo menos lo que he hecho, lo que no he hecho, digamos, ¿no? Claro, nunca me han preguntado. ¿Tiene que ver con una personalidad en especial, con una forma de No. de irse un poco para adentro, de forma de ser? Poco por la personalidad. Mi trabajo y mi vida entera está dedicada al ser, no a la personalidad. La personalidad es una persona que aprende cosas para entenderse con el sistema en el que vive metido. Por eso yo no me entiendo con nadie, ni siquiera con la radio cooperativa, porque es la radio que yo escucho, pero escucho la Bio Bio también. Pero son, no sé, nunca me invitan a la radio, nada, porque no estoy en el no sé cómo llamarle a eso, hay un staff de cosas que invitan siempre, que hacen siempre, yo jamás he estado ahí. ¿Y será el paso del tiempo? Porque se imponen nuevas melodías, nuevos artistas. Siempre fue así. Un tiempo tuve que hacerlo y aprendí a hacerlo y lo hice bien y luego está bueno, ya me conocen. Punto. Ahora hay que echar a andar la obra e irse detrás. La obra va primero que yo. Yo llego y tú veis la casa nueva, me gusta el vino o la Madre Cordero, para empezar. No me veía a mí. Claro, porque son mis canciones las que me han abierto el camino. Tus ¿no? canciones hablan por ti. Oye, pero también con estos artistas que tú mencionabas, estos cantores, Pato Mans, Kelentaro, hay también una coincidencia con un repertorio que en algún momento, a fines de los 60, fuertemente vinculado a la nueva canción chilena, ¿no? Eso es algo muy potente en tu inicio. Ya, pero tú vas a ver que jamás, cuando hablan de la nueva canción chilena, me incluyen a mí. Es muy raro. Nosotros lo estamos haciendo, Tito Fernández. Ah, que muy bueno eso. Por eso te lo estoy diciendo. Porque ¿no? yo fui parte de todo eso, pero nadie me incluye. ¿Y qué recuerdo te queda a ti? Y por eso te lo pregunto, consciente de que tú formas parte de esa historia, tus vínculos del momento con Ángel Parra, tus vínculos del momento con Víctor Jara. Ángel Parra fue mi primer productor, por decirlo en el lenguaje de hoy. Gracias a él. Fue el que te convence de venirte para acá y todo, ¿no? No, me dio una tarjeta nomás, vamos a hacer un disco. Pero él estaba convencido y yo le noté en la voz que estaba convencido que había que hacer un disco. Vine y lo hice en su sello grabador. Mis 2 primeros discos mis 3 primeros discos llevan Peña de los Parras. Entonces lo hice nomás.
y fue espectacular. Él inventó lo del temucano, no sé, dice que lo recogió de la gente, que en la peña preguntaba si esta noche iba a cantar Canta el temucano en vez de tu nombre, no, claro. Claro. Entonces, él le puso Tito Fernández al temucano en el primer disco. Y el primer individuo que puso algo público sobre mí fue cuando estaba saliendo mi disco y le habían mandado un ejemplar a toda la gente de radio más o menos importante. Y él era muy joven y era una promesa para la radiotelefonía. Bueno, él fue el primero que dijo, un locutor de hoy, de la Pudahuel, dijo, Tito Fernández será sorpresa, y en su crónica en el diario puso mi foto. Yo no estaba ni aquí, estaba en Temuco. Ese fue el primero. Y ahí comienza la historia, ¿no? Ahí comienza toda la historia. Tengo álbumes enteros llenos de recortes, de portadas, de revistas, de diarios, de todo. Era un fenómeno muy popular, Tito Fernández. La gente que ya no lo sabe, digamos. No sabe, 72 fue el artista más popular del país. Había gente que se vestía y se dejaba los bigotes como él. Exactamente, pero la gente no sabe eso. Pero acá lo sabemos, Tito Fernández, por eso está con nosotros. Hay quienes han dicho que los militares me dieron la popularidad a mí. ¿De dónde me la quitaron? Te lo vamos a preguntar de vuelta probablemente con el tema del golpe. Vamos a escuchar una canción tremenda de tu repertorio. Sé que tú estás, y espero que esta sí aparezca en el Caupolicán. ¿El Caminero Mendoza? Sí, esa sí es tremenda. La escuchamos y volvemos con Tito Fernández acá en Dulce Patria. Estamos con Tito Fernández, siempre el tiempo es escaso, pero vamos de lleno a algunas cosas que tú anunciaste hace un rato, Tito, esta sensación de no ser incluido a la hora de las revisiones, por ejemplo, en un movimiento como la Nueva Canción Chilena, tu carrera se interrumpe también, como la de muchas otras figuras de ese movimiento, con el golpe de Estado, y ahí tú dices algo, algunos dicen que los militares me dieron la fama. ¿De dónde me la quitaron? Bueno, te detuvieron, tú estuviste en la Fuerza Aérea, en la Escuela de Especialidades, estuviste detenido donde mismo había estudiado antes, el año final de los 50. ¿Cómo tú te explicas ese momento y por qué crees que a partir de ahí se construyen ciertas mitologías respecto a ti? La mitología es porque la gente no sabe. A mí me pidieron que me quedara y yo me quedé porque yo era el único transversal que podía quedarme. ¿Está poniendo la dictadura? Claro. Sí. Y tenía que empezar con el canto en primer lugar, que el canto popular no se perdiera. Y que yo dijera que yo hacía canto popular, que eso apareciera escrito, apareciera en los discos, apareciera en todas partes. Después, el trabajador, había que cantarle al trabajador, y después había que llegar a la palabra obrero, ponerla en el canto. Después había que cantarle a la Violeta Parra, ponerla en un disco y poner su nombre públicamente en todo lo que fuera impreso, en todo lo que fuera grabado. Claro, gestos que en perspectiva eran muy complejos en la época de dictadura, donde no se podía hacer nada de eso. No, pues yo sí dicen que podía. ¿Tú alguna vez dijiste que te sentiste como que probablemente una suerte de utilización oficial de parte del gobierno de la época contigo como figura? Pero era mi gobierno, era el gobierno de Salvador Allende. Bueno, claro, no, Allende, pero era digo, mi después en la dictadura, digo. No. Porque tú te pudiste mantener ahí, a diferencia de muchos otros compañeros. Bueno, ellos trataron de utilizarme de mil maneras, no pudieron. Eso es interesante. No pudieron. Quizás fue al revés. Claro, no hay ninguna... por ejemplo, ofrecieron hacerme hijo ilustre de Temuco, por ejemplo. Soy hijo ilustre de Temuco, pero fui nombrado por un demócrata cristiano en el tiempo de la democracia, la nueva democracia. Eso. Pero a los militares les dije que no. Así, con cosas así, hasta que al final ya me dejaron votado porque yo no servía para nada. Bueno, así pude cantarle a la Violeta Parra. Fíjate que yo el 78, un productor que estaba muy ligado a los militares, parece, no estoy seguro, logró conseguir un permiso porque yo hiciera un concierto como antes en el Gran Palace. Perfecto. Lleno absoluto. Estaba toda la gente ahí metida. Y ahí yo grabé eso. Estuvo a la venta muchísimos años. Se llama 15 años del canto popular. Así, ahí estaba el canto popular en un disco en las vitrinas. Con ese nombre. Son 2 CD. Y ahí hay un homenaje a Víctor Jara. Y afuera estaba lleno de militares y nadie sabía qué iba a pasar, si nos íbamos a ir para la casa o íbamos a ir para otro lado. O nos íbamos a desaparecer, no sabíamos nada. Y en Miami me enteré qué pasó. ¿Qué pasó? Después me invitaron a un asado, un chileno que se había hecho millonario en Miami vendiendo botes, como dicen ellos allá, que son yates, chicos. Y se hizo millonario y se venía a Chile. Entonces estaba vendiendo todas sus cosas, ya había vendido todo, tenía los muebles embalados, todo para traerlo para acá. Y
y me invitó a un asado. Yo estaba cantando en Miami y mi productor me dijo, vamos a un asado donde van a haber puros chilenos. Vamos, pues habían puros chilenos. Y él le contó a los chilenos, mira, este tipo que ustedes ven aquí, que es tan famoso, al que ustedes fueron a ver al teatro no sé cuánto, y bueno, este me debe toda su carrera y su vida a mí. Chuta. Yo era el jefe en ese tiempo de un destacamento militar de la policía política militar que fue designado para entrar de civil, comprando la entrada, todo lo demás, al concierto del Gran Palace. Del Gran Palace y emitir un informe. Entonces de mi informe dependía que este tipo se desapareciera, lo fusiláramos, hicieran cualquier hueá con él. Así tal cual. ¿Y él decidió omitir que había versionado a Víctor Jara? No, lo puso igual. Y dijo que en realidad estaba en la presencia de un tremendo artista. Y que ese artista había que conservarlo. Porque algún día les podía servir a ellos decir, no, pero conservamos a tal tipo. Que sí valía la pena. Entonces eso me sirvió y no nos llevaron presos. Me parece intuir ahí en tus palabras, en alguna de las muchas cosas que tienes por contar, Tito, el tiempo se nos empieza a acabar, de que tienes la sensación de que ha faltado reconocimiento para ese momento de la historia y tu papel en ese momento de la historia. Bueno, yo estoy lleno de reconocimiento. Yo lo sé, pero... Requete lleno. Tú decías, qué bueno que me menciones que estuvo la nueva canción chilena. Sí, algo pero eso a mí no me importa mucho. Ya. A mí me importa lo que yo hice. Y eso está claro, lo tengo claro yo y los que me rodean, que es lo que me importa. En realidad me importa tenerlo claro yo, que cumplí con eso. Los que me encargaron que hiciera eso, ya fallecieron. Así que ellos no tienen nada que ver en este cuento. Que yo nomás, pero lo hicimos. Yo tampoco pensé, ¿cómo logré cantar? Eso es lo que todos inventan cosas. Es que los jóvenes piensan cosas que no son de esa época. ¿O piensa que la historia partió con ellos? Sí, pues, pero yo no puedo explicarles eso. Entonces, bueno, ¿cómo? Yo te lo voy a contar por primera vez. Dale. Yo hice un dúo con una niña, con la cual hicimos un disco que fue muy famoso en este país. Pero muy famoso y batió récords de ventas y todos los demás. Un disco LP que se llamó Somos. Claro que sí. Mi compañera se llamaba Patricia Chávez y le quiero pedir disculpas por nombrarla sin habérselo preguntado. Una vez ella me llamó para decirme, mencióname donde quieras, porque yo voy a estar siempre ahí, porque así fue. La Patricia Chávez no tiene nada que ver con cosas políticas. E hicimos un dúo donde cantábamos canciones que yo no había compuesto, pero eso nos servía para hacer un espectáculo en vivo de la siguiente forma. Ya no hablemos del disco. Cantaba 3 canciones la Patricia, cantaba... No, yo cantaba un concierto chico de 1 hora y después la Patricia cantábamos a dúo 3 canciones más, que no eran mías. Entonces así hacíamos un espectáculo completo. ¿Por qué podíamos hacerlo? La Patricia Chávez es todavía, y será para siempre, la hija de don Juan Chávez, que era un detective jubilado que fue agregado a las Fuerzas Armadas. Como era piloto, lo agregaron a la Fuerza Aérea con el grado de comandante, y ella tenía una tifa de comandante, que era el grado de su papá. Entonces cada vez que quisieron parar un espectáculo, salía ella y le decía al sargento primero que venía a cargo del jeep, mire. Disculpe. Claro. Entonces ella se cuadraba y se retiraba con su jeep. Nadie quería meterse. A lo mejor la podría haber llevado presa también, pues no sé, pero nadie quería meterse con la hija de un comandante. ¿Para qué? En ese tiempo era re complicado, para un suboficial por lo menos. Así es que esa fue la razón por la que yo pude cantar. Hicimos 2 discos. El segundo no le importó a nadie. Qué raro, es que el primero había sido tan famoso que no le importó a nadie. Pero tu historia sí importa, Tito Fernández. Pero por yo eso primera vez que cuento esto. Me encanta que lo hayas contado acá en Dulce Patria Cooperativa. Ha sido un honor tenerte acá. Siempre va a sobrar, siempre va a faltar tiempo para poder seguir contando historias respecto de tu vida artística, tu repertorio. Nos vamos a despedir con una canción mayor de tu cancionero. Lo sabemos que va a ser parte probablemente no del show del 26 de agosto, una despedida de los grandes escenarios, pero Tito Fernández va a seguir cantando probablemente en lugares más íntimos. Sí, como canto siempre. Ahora, por ejemplo, voy a cantar a San Rosendo, después paso a Negrete. Hago 2 funciones el mismo día y me vengo en auto, ida y vuelta. Y listo. Tremendo pique. Ya no estoy para hacer esos piques tampoco, pero igual todavía pero vale la pena. Me atrevo. La Casa Nueva entonces con el Temucano. Muchas gracias por haber estado acá en Dulce Patria Cooperativa. Muchas gracias a ti por haberme invitado y un abrazo grande a toda la radio cooperativa y a toda la gente de la cooperativa, de la cual
guardo muy buenos recuerdos cuando se decía cooperativa, con 2 O largas. Bien mencionado. Sí. Gracias, Temucano.